Mis muy queridos alumnos, bienvenidos. Vamos a ver la segunda parte de la lección 16. Hoy vamos a estudiar el verbo soler. Muy bien, como ustedes ya saben, la división es esquemática de nuestro curso. El diálogo, la gramática y el vocabulario. Muy bien, empecemos pues con nuestro diálogo. Martín, ¿qué actividades hacías de joven? Yo solía ser parte del equipo de básquetbol de la secundaria cuando era joven. Todos los días, cuando sonaba la campana, solíamos correr a la cancha a jugar. ¿Tú qué actividades realizabas? A mí siempre me gustó la música. Solía pasar clases de piano y de guitarra todas las tardes después de la escuela. Muy bien, veamos pues de nuevo nuestro diálogo. Martín, ¿qué actividades hacías de joven? Yo solía ser parte del equipo de básquetbol de la secundaria cuando era joven. Todos los días, cuando sonaba la campana, solíamos correr a la cancha a jugar. ¿Tú qué actividades realizabas? A mí siempre me gustó la música. Solía pasar clases de piano y guitarra todas las tardes después de la escuela. Muy bien, veamos una vez más este diálogo, ahora enfocándonos puntualmente en alguna palabra. Martín, ¿qué actividades hacías de joven? Actividades son también aquellos deportes. Las actividades es un término más general y expresa la idea de hacer algo. ¿Qué hacías de joven? Muy bien, es la misma idea. Estas actividades son las cosas que haces. Yo solía, ahí está nuestro verbo, es el kit del asunto de hoy. Yo solía ser parte del equipo de básquetbol. La palabra básquetbol se puede también usar como sinónimo basket o también como otro sinónimo baloncesto. Todas ellas son correctas. Muy bien. Yo era parte del equipo de básquetbol de la secundaria cuando era joven. La secundaria es la segunda parte del colegio, justo antes de entrar en la universidad. Muy bien. Todos los días, cuando sonaba la campana, solíamos correr a la cancha a jugar. Sonar la campana es siempre cuando da la hora de salir de clases. Generalmente es una campana y es un martillo digital que hace que salgan de clase todos los niños gritando y felices. Solíamos correr a la cancha. Esta expresión correr a la cancha significa ir muy apresuradamente corriendo a jugar a la cancha. Cancha es el sitio físico donde se juegan deportes. No solamente de básquetbol, sino también de fútbol. Pero en este caso está claro que es básquet o básquetbol como él ha planteado antes. ¿Tú qué actividades realizabas? A mí siempre me gustó la música. Solía pasar clases de piano y guitarra todas las tardes después de la escuela. Muy bien, entremos pues ahora a nuestra gramática. El verbo soler en pretérito imperfecto. Hoy vamos a ver qué es el verbo soler, cómo son los usos y cómo funciona la conjugación de este verbo. El verbo soler es un verbo intransitivo
y defectivo, que tiene el mismo sentido que acostumbrarse o acostumbrar a más otro verbo en infinitivo. O simplemente a hacer algo con frecuencia. Y que relacionado con hechos o con cosas es idéntico a ser frecuente. Muy bien, veamos un poco más. Siempre está acompañado de un verbo auxiliar. Este acompaña a un infinitivo para expresar el significado por el infinitivo. Quiere decir que es habitual o frecuente esa acción. En invierno suele anochecer temprano. Estamos en presente, tercera persona. En el invierno suele anochecer temprano. Suele. Significa generalmente. Significa frecuentemente. Significa casi siempre. En invierno suele anochecer temprano. Anochecer es nuestro verbo y está en infinitivo. Muy bien. No solíamos coincidir en nuestras opiniones. Hemos transformado el verbo soler en el pretérito imperfecto y el resultado es nosotros no solíamos coincidir. No teníamos la misma manera de ver las cosas. No teníamos el mismo punto de vista. No solíamos coincidir en nuestras opiniones. Nosotros frecuentemente no coincidimos con nuestras opiniones. Muy bien. Han cerrado la cafetería a la que solía ir. La cafetería a la que solía ir la han cerrado o está cerrada. Solía es también el pretérito imperfecto del verbo soler más el infinitivo del verbo ir. Han cerrado la cafetería a la que solía ir. Muy bien. A veces el infinitivo está sobreentendido, o sea, que no hace falta escribirlo. Veamos este ejemplo. No se comportan como solían. Comportarse es la manera de actuar, cómo actúas delante de los demás. No se comportan como solían. Ellos no se comportan como solían. Entonces, aquí el verbo omitido, que tiene que estar en infinitivo, es el verbo comportarse. No se comportan como solían comportarse. ¿Cómo comportan? Ya está bastante cerca del solían. No hace falta volver a escribir para volver a repetir la misma idea. Con que quede claro en una oración pequeña cuál es el verbo principal, lo demás está sobreentendido. Muy bien. Ahora, para usar el pretérito imperfecto hay que usar también como si fuera una costumbre. Esto referido única y exclusivamente a aquellas cosas con vida, los seres vivos. Muy bien. Y suele ser así. Suelen ser muy valientes. Se refiere a los animales, se refiere a todos los seres vivos. Suelen ser muy valientes. Ellos tienen la costumbre de ser muy valientes. Suelen ser es exactamente nuestra estructura más un infinitivo, en este caso ser. Suelen ser muy valientes.
se refiere a todos los seres vivos. Muy bien. Ahora, cuando se habla de un hecho o de una cosa, esto se refiere a frecuentemente, generalmente. La cafetería suele abrir tarde. Significa que frecuentemente, generalmente, la cafetería abre tarde. Pero si yo no escribo frecuentemente, generalmente, simplemente digo suelen. Suelen es una alusión a generalmente. La cafetería suele abrir tarde. Muy bien. La cafetería suele abrir tarde. Ahora, veamos el modo indicativo del verbo soler en pretérito imperfecto. Yo suelo. En pretérito imperfecto sería yo solía. Yo solía. Tú solías. Él, ella o usted solía. Nosotros o nosotras solíamos. Vosotros o vosotras solíais. Y ellos, ellas o ustedes solían. Esta parte es bastante fácil. Teniendo en cuenta que el verbo es soler, quitamos en la parte final el ER y escribimos una IA. Siempre la I acentuada. Solía, solías, solía, solíamos, solíais, solían. Muy bien. Ahora, ¿cómo se usa el modo subjuntivo del verbo soler en pretérito imperfecto? Es el modo subjuntivo en el pretérito imperfecto. Esta parte es nueva, así que por favor presten atención. El modo subjuntivo lo hemos estudiado en presente. Ahora vamos a ver el caso más usado del modo subjuntivo en pretérito imperfecto. Veamos un ejemplo. Yo soliera. Tú solieras. Soliera significa simplemente que yo deseara, desearía, generalmente tendría que. Yo soliera, tú solieras, él soliera, nosotros soliéramos, vosotros solierais y ellos solieran. Muy bien. Ahora, de nuevo, yo soliese, tú solieses, él soliese, nosotros soliésemos, vosotros solieseis y ellos soliesen. Muy bien. Este tipo de verbos no es muy usado, pero es importante saber que se puede construir con cualquier tipo de estructura, cualquier tipo de tiempo. Muy bien. Ahora, entremos directamente a nuestro vocabulario y veamos unas pequeñas palabras para hoy. Tenemos la palabra el equipo. El equipo de fútbol, el equipo de básquet, el equipo de motos. El equipo significa un grupo de gente que se dedica a hacer la misma cosa. Y la hacen todos en conjunto. La palabra basketball, como ustedes saben, deriva del inglés basketball. Pero aquí el ball, en inglés B-A-L-L, ha sido transformado simplemente en una B-O-L. El basketball es como el fútbol, se refiere a el deporte. Y se puede acortar y decir basket. Yo juego básquet. Yo tengo un equipo de básquet. Yo estoy en un equipo de básquet. Yo solía estar en un equipo de básquet. Muy bien. Tenemos luego la palabra campana.
la campana. Sonó la campana. Y luego tenemos la cancha. La cancha se refiere al sitio donde se practican esos deportes. Muy bien. Tenemos luego la palabra música. La palabra música, no se olviden del acento en la U, música, es una de las palabras más antiguas que hay en español. Y un instrumento para hacer música es el piano. El piano consta de teclas blancas y negras, y con ellas se hacen melodías, las que a su vez se convierten en música. Muy bien, y para terminar, hoy tenemos otro instrumento que también hace música. En este caso es la guitarra. Guitarra. Nunca es guitarra. Eso es un error garrafal. Esto es guitarra. Y con la guitarra nos despedimos y nos vemos en la siguiente parte. Un abrazo, hasta luego.